Muy buenos días. La clase de hoy estará organizada de la siguiente manera. Primero, copiaremos la fecha. Segundo, sociabilizaré los hilos conductores, los cuales son los siguientes. ¿Es el lenguaje una etiqueta que se pega a las cosas? Porque el mal es un problema filosófico. ¿De qué manera puedo utilizar el método mayéutico? Luego, compartiremos el proyecto de síntesis, el cual será el siguiente. Organizados en grupos de dos, los estudiantes por medio de un video realizarán un ejercicio en donde ejerciten, dominen y muestren el método mayéutico. Adicional a eso, presentarán el guión del video de forma de diálogo platónico, teniendo en cuenta que iniciamos ya nuestra unidad con la pregunta por el lenguaje. El hilo conductor del día de hoy será el siguiente. La pregunta será la siguiente: ¿qué papel juega el lenguaje del paso del mono al hombre? En cuanto al lenguaje, son muchas las ramas filosóficas y científicas que apuntan que el trabajo posibilitó el lenguaje y la posibilidad de tener un lenguaje permitió el paso del mono al hombre. Es decir, que el lenguaje tiene una función fundamental en la construcción de civilización. ¿Por qué? Básicamente, el argumento fuerte acá a comprender es que gracias al lenguaje el hombre puede ser hombre. El hombre tiene una cultura, crea una literatura, construye una poesía. Gracias al lenguaje el hombre es considerado hombre, puesto sin lenguaje el hombre sería un mono más. El lenguaje cumple una función fundamental, puesto que nos ha permitido construir una sociedad, nos ha permitido una comunicación, nos ha permitido construir una cultura. Pero la pregunta sería, ¿cómo el hombre llega a construir el lenguaje? Uno de los filósofos llamado Engels tiene un libro que se titula La transformación del mono al hombre por medio del trabajo. En este libro, la hipótesis que él plantea es que el trabajo manual que realizaron los cavernícolas o los hombres del pasado permitió crear un lenguaje, puesto que este trabajo empezó a desarrollar una parte del cerebro. Los trabajos que él indica son trabajos ya sea caza, recolección de frutos, también en la producción del fuego, todo tipo de trabajos con la mano. En conclusión, diríamos que el trabajo y las manos tuvieron un papel fundamental en el desarrollo del lenguaje, puesto que permitió que el cerebro evolucionara. Pero ahora bien, hagamos la pregunta: ¿qué es el lenguaje? Diríamos entonces que el lenguaje son representaciones mentales asociadas a la experiencia. ¿Por qué? Porque pareciera que el lenguaje son etiquetas pegadas a las cosas, a situaciones o a sentimientos que nos permiten enunciar las cosas, la situación o los sentimientos para poder explicarlos, expresarlos, comunicarlos, analizarlos, entenderlos, comprenderlos. No obstante, el punto fuerte de hoy es intentar comprender otro tipo de lenguajes, como el lenguaje de señas. ¿Por qué? Si decimos que el lenguaje son representaciones mentales asociadas a la experiencia, ¿cómo es el lenguaje de una persona que capta la experiencia de otro modo, de otra manera? Por ejemplo, una persona sorda, o por ejemplo, una persona muda, o por ejemplo, una persona ciega, o una persona que sea ciega, sorda y muda a la vez. ¿Cómo será el lenguaje en esa persona? Y la hipótesis a comprobar es: si una persona no tiene el lenguaje, ¿será que en una persona descrita de esta manera la falta de lenguaje produzca que sea un salvaje? Esa es nuestra pregunta fuerte de hoy. Para ilustrar esta pregunta también vamos a tener hoy nuestro ciclo de cine. En nuestro ciclo de cine filosófico vamos a ver hoy una película llamada Marie Urtin.
basada en los hechos reales que sucedieron a finales del siglo XIX. Esta película cuenta la historia de una joven sorda y ciega de 14 años llamada Marie, que no puede comunicarse con el mundo que le rodea, sumergiéndose por tanto en un horrible mundo de tinieblas. El padre de la joven, sin seguir el consejo del doctor que pretende internarla en un manicomio, al considerar que Marie sufre de idiotez, decide llevarla al estudio de Larley cerca de Poitiers, donde las monjas se ocupan de las mujeres sordas. Esta historia está dirigida por el francés Jean-Pierre Améry y es una película realmente muy buena, es lo que llamamos una joya sensible. Por eso, a través de este film vamos a tratar de responder ciertas preguntas sobre el lenguaje, sobre la clase de hoy. Por tanto, el taller y las preguntas llegarán por medio del Cibercolegios junto con el link de la película. Para finalizar, solo me queda desearle una feliz mañana y desearle que Dios lo bendiga.